Muy buenas tardes, nos encontramos de nuevo para conocer a uno de nuestros candidatos a constituyentes. Hoy día tengo el gusto, y ustedes también lo tendrán, de conocer a un hombre que se enamora de lo que hace. Se enamora de su profesión como ingeniero, se enamoró del campo, para qué decir cómo se enamoró de su señora que lo acompaña en todos estos recorridos ahora que está como constituyente, pero principalmente se enamoró del servicio público, de ese servicio público con letras grandes. Y le han tocado desafíos enormes, como es instalar una región. Y ustedes dirán, ¿pero cómo instalar una región? Sí, porque en el transcurso del tiempo, Chile y su subdivisión regional ha ido creciendo y se han ido construyendo nuevas regiones. Y así nace la región de Ñuble. Y el primer delegado presidencial, el primer intendente de la región de Ñuble, es hoy día un flamante candidato a constituyente. Y estoy hablando de Martín Arrau García Huidobro, un hombre que se la ha jugado en cuerpo y alma por sacar adelante su amada y querida región de Ñuble. Estimado Martín, muchas gracias por hacer un alto en esta candidatura tan agitada por todas estas 21 y algo comunas de la región de Ñuble para conversar con nosotros en este programa de YouTube. No, muchas gracias a ti, José Antonio, por darnos este espacio para conversar no solamente de ideas, darnos a conocer como candidato. Y efectivamente estamos en una etapa muy intensa, pero muy entretenida también, recorriendo las 21 comunas, conversando con las personas. Así que es una época bien chora que nos permite, bueno, precisamente estar con todas las medidas sanitarias en el espacio complejo que tenemos del COVID, pero súper agradecido de este espacio y poder precisamente llegar a más personas con la plataforma de Republicano. Bueno, yo te describía como una persona enamorada de las cosas en las que se involucra. Y así como te dedicaste en cuerpo y alma a la ingeniería, después tu pasión por el campo, también tu amor por la naturaleza, te llevaron a unir ambas cosas. ¿Y en qué minuto se despierta en ti esa mirada hacia el servicio público, donde entras de lleno? Porque no es que lo mires a la distancia, como muchas personas que opinan, mira, hay que hacer esto, el hay que, no. Tú te involucras y dices, esto tiene que cambiar. Sí, pero es que uno no sé, pues, en el campo las cosas hay que resolverlas. No hay mucho, uno está solo, con poca gente, está pasando algo y hay que ir a resolver las cosas. Y en temas políticos, eh, en los últimos tiempos han habido grandes desafíos y vemos muchas cosas que quizás hay que mejorar y cambiar. Y en ese intertanto uno, si tiene la posibilidad de aportar y lo puede hacer, bueno, se toma la decisión de mano a la obra y ponerle. Y efectivamente, tú mencionabas que nos tocó instalar la región de Ñuble y ahí se dio una coyuntura, ¿no es cierto?, donde había un desafío de instalar, por ejemplo, una nueva región, mi región, y hay un espacio ahí para poder aportar. Entonces, bueno, yo digo, uno tenía cierta experiencia de conocer la región, cierta experiencia profesional que habría sido provechosa en eso y por eso aceptamos un desafío y ahí nos empezamos a involucrar efectivamente de lleno en el proyecto y uno empieza a entender que el Estado puede utilizarse de muy buena manera para ayudar a las personas y también hay muchas cosas por mejorar. Entonces ha sido muy entretenido, pero sin duda siempre con ese espíritu de resolver cosas, de problemas que hay presentes y que sin duda uno cree que lo puede hacer de buena manera. A ti también te marcó mucho todo lo que fue el terremoto y a partir de ahí dijiste, bueno, yo tengo que involucrarme junto, en este caso, con tu señora, para darle soluciones prácticas a problemas que muchas veces, como dices tú en el campo, bueno, si tú no lo haces, nadie lo hace. Entonces, si nosotros pasamos por tu época de reconstrucción y después llegas a constituir lo que es la intendencia, la administración pública de toda la región de Ñuble, ¿cuáles fueron las temáticas, los problemas más duros que te tocó enfrentar para poder instalar el gobierno regional? El primer desafío que tuvimos no fue precisamente instalar la región, sino que fue controlar las expectativas, porque nos topamos con un proceso previo que venía de una generación de expectativas y de vender humo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a que el 6 de septiembre, cuando se instalara la región de Ñuble, íbamos poco más que amanecer en Suiza acá. Y en ese sentido tuvimos que recorrer las 21 comunas explicando de manera muy seria lo que significaba tener una región, que era una oportunidad de tener herramientas de gestión, más autonomía, presupuestos propios, pero que era una herramienta, que la teníamos que usar bien para que en varios años, 5 o 10 años, se notaran cambios. Era algo que era lento y era una oportunidad más que
efectivamente una solución en sí mismo. Y después de eso, efectivamente, tuvimos que trabajar ya en el detalle de cómo configurar una estructura bien responsable desde el punto de vista del gasto público y que fuera efectiva en dar las soluciones a los diferentes vecinos y a las necesidades que teníamos, y eso lo hicimos con una construcción bien desde abajo hacia arriba, que fue bien bonito. Hicimos un equipo muy joven, muy tirado para arriba, y bueno, resultó bien, porque logramos instalar la región en tiempo y en forma. Y dentro de todo este recorrido que realizaste, y tú mencionabas antes que habían realizado muchas reuniones presenciales, ¿cuáles eran las primeras demandas, solicitudes, inquietudes de la ciudadanía que le planteaban a este delegado presidencial? Lo primero que llama la atención es que era ser escuchado, yo te digo, más que temas concretos, ¿no es cierto? Y después, cuando entrábamos en una reunión que eran bien largas, los primeros temas eran conectividad en Ñuble, sin duda, en ese Ñuble más rural, conectividad, y no solamente caminos, que tenemos un déficit muy importante de pavimentación de caminos, pero era conectividad de agua potable, conectividad digital, conectividad en términos generales. Después, también una mejora en la red de salud, y sin duda el tema de empleo. Empleo era un tema que salía consistentemente, y Ñuble es una región que expulsa fuerza laboral a mayor tasa que el resto de las regiones, porque todavía está muy central el sector silvoagropecuario, que es de una condición de poco valor agregado, y por eso la gente más joven se nos va de la región. Entonces, IDEAM por eso es, porque hubiera mayor conectividad, mejora en la red asistencial, sobre todo enfocado en el adulto mayor, y más empleo. Esos eran los temas que salían en todas las reuniones, aparte de otras cosas ya más menores. Y bueno, ahí es donde nosotros enfocamos nuestro plan inicial de acción, que le llamamos Plan Ñuble, en donde establecimos metas, prioridades en estos temas, junto con otros que ya veníamos trabajando a nivel nacional. Y dentro de estos mismos recorridos, el tema de la salud ha sido recurrente en Ñuble, y por mucho tiempo se tuvo la esperanza de que el nuevo hospital de Chillán ya estuviera funcionando. Tú hablabas al inicio de las expectativas que se levantan hacia las personas cuando se vende humo. El hospital de Chillán en algún momento estuvo licitado, después se echó atrás la licitación. Hoy día, ¿en qué etapa podemos decir que está y cuáles fueron las falencias que se dieron durante todo ese tiempo? Es que, José Antonio, eso es un poco lo que hablábamos fuera de cámara. Es lo que tiene aburrido a las personas. Cuando hay un proyecto que nadie puede discutir que hacer un hospital es bueno, hay una diferencia ideológica, quizás se tenía que hacer por concesión, o quizás se tenía que hacer por la administración directa del Ministerio de Salud, y el gobierno anterior del presidente Piñera lo había dejado listo para iniciarse por uno de estos métodos. Después llega otro gobierno que no piensa igual y lo paraliza 4 años, y a nosotros nos toca iniciar las obras ya 6 años después o 5 años después de que ya estaba listo para iniciarse. ¿Y qué pasó en el intertanto? Que toda la población de Ñuble tuvo que sufrir el no tener el hospital que ya estaría terminado el día de hoy. Entonces, hoy día ya está en construcción, una construcción que toma bastante tiempo, pero ya están con los cimientos construidos. O sea, ayer están todas las grúas trabajando, va viento en popa. Pero te digo, es ahí donde el Estado muchas veces genera más problemas que soluciones en algunos ámbitos. Entonces, por eso ese hospital siempre nos recuerda que tenemos que poner por delante el bien común, más allá de las diferencias que podamos tener, y no por diferencias políticas, demorar soluciones, o cosa que también pasa bastante, mirar el signo o color político de un alcalde para ver si hacemos un programa o no en una comuna. Entonces yo creo que efectivamente tenemos que aprender de esas experiencias que fueron en nuestra región una muestra de lo que no hay que hacer. Bueno, a mí me ha tocado recorrer bastante Chile, y he recorrido también muy profusamente la región de Ñuble. Y si hay algo que en general y transversalmente los alcaldes reconocían, era de que tu gestión como delegado presidencial y luego como intendente era muy transversal, y que no mirabas el color político de la administración local para poder promocionar proyectos de bien común. ¿Hay algunos de esos proyectos que a ti te hayan llenado como de orgullo, satisfacción, decir, mira, sacamos adelante estos proyectos de agua potable rural, que es un tema también siempre muy discutible por el abuso que se da en el tema de los camiones de aljibe, en el tema de la educación? Tú eres un apasionado por la educación cívica.
¿En qué áreas y con qué comunas tú puedes decir, mira, aquí hicimos un proyecto que se podría replicar de manera parecida en otra región del país? Sí, mira, fueron varias áreas y hay re buenos ejemplos en Ñuble, algunos lo hicimos nosotros y otros que venían de antes, pero que hay que rescatarlo. Algunas áreas, por ejemplo, en salud. En salud fuimos capaces de terminar un centro de salud familiar en Coihueco, que estaba paralizado hace tiempo. El alcalde ahí, Carlos Chandía, tremenda gestión, y hoy día uno va y es de los mejores CEFAM que hay en Ñuble. ¿Por qué? Porque hay una gestión municipal muy centrada y hay mucha preocupación y tienen una atención de excelencia. Y se puede, con recursos públicos bien administrados. Después, en San Carlos hay un hospital de mediana complejidad, administrado por el Servicio de Salud de Ñuble, que es un hospital de excelencia. La gente que en Ñuble casi que se pelea por irse a atender a San Carlos, porque el hospital atiende de una manera y un ambiente de buen trato al paciente que es salvaje, y eso es con los mismos recursos que recibe el resto de los hospitales. Después, en términos de educación, que eran las cosas que había que impulsar, pasamos de tener 3 liceos bicentenarios a tener cerca de 13 liceos bicentenarios, y eso es un aporte enorme a la educación. Acá en Ñuble hay un liceo bicentenario que es muy emblemático, que es el de San Nicolás, que lleva varios años trabajando, que lo apoyamos en lo que se podía en diferentes programas, y efectivamente ese liceo recibe el mismo financiamiento que todo el resto de la educación pública, pero esos alumnos están cerca de un 80% con acceso a educación superior, tienen intercambio a diferentes países. Olviden las cifras que tiene de los CIMSE, de los diferentes niveles de medición. ¿Por qué? Porque hay buena gestión pública. En agua potable rural hicimos lo mismo. Pasamos de construir 300 arranques al año, 300 familias que tuvieron agua, a cerca de 1000 al año. En kilómetros asfaltados lo mismo, desde 30 kilómetros asfaltados que es el año a cerca de 100, que es lo que se está construyendo hoy día. Entonces, hay hartos indicadores de buena gestión pública, municipal, regional. Entonces, a mí me gusta mostrar eso porque no siempre todo es negativo. Cuando hay una buena gestión, dejamos de lado las peleas políticas, nos dedicamos a trabajar, afloran buenas soluciones. Y ahí efectivamente demostramos que el Estado bien administrado puede ser efectivamente sinónimo de dar soluciones y respuestas a las personas. No todo es malo, a eso voy. Y tú dentro de tus planteamientos tienes algunos pilares, algunos ejes que te interesa destacar, como por ejemplo la estabilidad económica, la mayor seguridad, el acceso a la justicia. Si partimos por la estabilidad económica, ¿a qué te refieres cuando ese uno de los pilares de lo que a mí me gustaría plasmar en la nueva constitución es esta estabilidad económica? Mira, porque si hablamos, eso los centros más trabajo, más empleo. Y la constitución, en fin, no se refiere tanto al tema laboral, más que el derecho a la libre contratación, que sé, cosas de ese estilo. Pero sí da señales de estabilidad. Es fundamental en proyectar nuestro país al futuro y, por tanto, proyectar que se pueden hacer inversiones, que se puede emprender y se puede dar empleo. Es fundamental en eso, pese a que no lo hace directamente. Y es por eso que yo siempre he dicho que el empleo es la mejor política pública que podemos impulsar, y en ese sentido la Constitución tiene que observar eso. Si vamos a discutir si el Banco Central es autónomo o no, cosa que está en la Constitución, bueno, ¿qué es mejor para que haya más empleo? Si vamos a discutir tal o cual cosa, va a ser mejor para que emprenda más gente en libertad, con esa iniciativa privada que es maravillosa cuando funciona y hay competencia y se aporta lo mejor de nuestra creatividad precisamente para generar más empleo y más bienestar. Bueno, de esa manera hay que ir cuidando que cada paso que se dé en la discusión constitucional precisamente genere más empleo. Yo digo, para Ñuble, también para Maule, Maule Sur sobre todo, y la Araucanía, el tema de generación de empleo es fundamental. Con los niveles que tenemos hoy día para estas regiones, aparte del tema de seguridad, el tema de generación de empleo es una de las prioridades, y por eso dentro de nuestra propuesta está en instalarlo en la Convención Constitucional, primero, más empleo en cuanto a que cada cosa que se haga sea en ese sentido. Bueno, claramente de las cosas que demanda la ciudadanía, uno es el trabajo, otro es algo que tú ya mencionaste en el tema de la gestión de salud, pero también aparece este concepto que tú planteas que es mayor seguridad. ¿Cómo visualizas tú que desde la Constitución y desde las normas que tienen que surgir después de este nuevo marco constituyente podamos recuperar en parte lo que es el Estado de Derecho y darle mayor seguridad a las personas? Sí, es un rango bien amplio, porque de hecho seguridad también puede ser respeto y puede ser muchas otras cosas, pero lo que nosotros planteamos es bien sencillo. Es primero que en la Constitución esté expreso, que es una garantía constitucional la seguridad individual de las personas y de sus bienes,
también, hoy día no está redactado de esa manera, hoy día está redactado de una manera que el Estado no puede acortar esa libertad. Hoy día el Estado debe quedar explícito que tiene que ser garante de esa seguridad, de tal manera de poder aplicar ciertas cosas que nos garantizan y el Estado sea más proactivo en esto, pero también de ahí las segundas derivadas tenemos varias ideas. Lo primero es despejar de la discusión, porque hoy día se culpa de todo a Carabineros, ¿no es cierto? Cuando Carabineros hace o no hace algo, y claramente Carabineros actúa con las normas y las leyes que existen, hace lo que puede con las herramientas y el apoyo que tiene por parte de la autoridad política. Y en ese sentido, lo que nosotros planteamos es observar qué es lo que está pasando con el Ministerio Público, qué está pasando con el Poder Judicial, el nombramiento de los jueces y fiscales de nivel superior, que van saliendo de propuestas del mismo Poder Judicial. Eso a nuestro juicio no está bien. Deben venir de una propuesta externa, que puede ser del presidente, con visto bueno el Parlamento, pero independizar para que no haya esta especie de endogamia, ¿no es cierto? Donde yo si quiero hacer carrera tengo que llevarme bien con los superiores y ya vemos lo que pasó en Rancagua, con esa especie de desastre Rancagua que le llaman en términos jurídicos. Entonces hay que ver ahí el nombramiento de jueces y fiscales superiores, los mecanismos de remoción que tienen que ser más claros cuando hay índices de criminalidad o de falta de persecución. Bueno, tenemos que ser capaces de poder remover jueces y fiscales. Y en otro sentido también, aumentar rangos y penas para conductas terroristas y que atenten contra la seguridad interior del Estado. No puede ser que a los 5 años, 10 años, las personas puedan asumir cargos públicos. Personas que han sido condenadas o que han estado involucradas en estos cargos, en estos delitos. Tienen que ser cosas que sean imprescriptibles y que la restricción de no ejercer cargos sea de por vida. Por otra parte, también hoy día se está discutiendo la defensoría de las víctimas. Es algo fundamental, pero a nuestro juicio, esa defensoría de las víctimas y la defensoría penal, ambos deben depender del Ministerio de Justicia. No pueden ser entes autónomos, porque si no, bueno, ya vamos viendo lo que pasa en ciertas ocasiones. Y hay otro tema que hay que observar, a nuestro juicio, que podría tener rango constitucional, que hay que ver qué pasa con la defensa de las fronteras del país. Hoy día está en manos de múltiples servicios. Uno cuando traspasa la frontera está Carabinero, está Extranjería de Investigaciones, está Aduana, está el Servicio Agrícola Ganadero, en fin, una serie de servicios. Quizás es analizable crear un tercer ente que sea encargado de custodiar nuestras fronteras ante el tráfico de drogas, las cosas ilegales que entran, aparte del tráfico migratorio, que es una cosa que se llegó para quedarse, digamos, y alguien tiene que hacerse cargo, alguien especializado en esta materia. Entonces, yo te digo que hay que avanzar en garantías constitucionales, avanzar en qué está pasando con el sistema de administración de la justicia y persecución penal, y sin duda fortalecer lo que está y el apoyo que tenemos que darle a las policías para que puedan actuar de buena manera cuando nosotros como sociedad le entregamos a ellos precisamente, en teoría, el monopolio, porque hoy día no, es más bien teórico, del uso de la fuerza. Entonces, si lo entregamos para que nos cuiden, bueno, tenemos que darle el respaldo necesario y también la herramienta, los medios para que lo puedan hacer. A mí me tocó trabajar de cerca con Carabineros y la Policía de Investigaciones, y muchas veces hay una falta de medios materiales y de apoyo legal que es impresionante. Tú también has hablado varias veces de que uno tiene que cortar el gasto político y focalizar más el gasto social, que se requiere una modernización del Estado y que se requiere que los políticos no caigan en las promesas permanentes de cosas que ilusionan a las personas y que después las distancian. ¿Cómo ves tú este trabajo? Porque claramente tú te dedicas al área pública, has sido delegado presidencial, intendente, ahora candidato constituyente, pero llama la atención, y a mí al menos me gusta mucho ese estilo, de decir las cosas por su nombre, y que no por tener más políticos los problemas van a ser menos. A veces, teniendo menos políticos y más eficientes, vamos a encontrar mejores soluciones. Bueno, cosa es lo que pasó con la última reforma donde se nos aumentó el número de parlamentarios que no iba a tener costo en teoría. Veamos la producción de leyes, la calidad de las mismas, o el obstruccionismo que tenemos hoy día del Parlamento. O sea, claramente más políticos no es sinónimo de más soluciones. Y yo soy bien contrario a eso. Hoy día Chile tiene, de hecho, niveles muy altos por habitante de parlamentarios. A mí me da un poco de vergüenza cuando cambia un gobierno comunal, vamos a ver qué pasa con los gobiernos regionales, con un gobierno nacional, la cantidad de cargos de designación directa. Falta que cambie hasta el portero de cierta institución porque cambió la autoridad, y eso no puede ser. O sea, hoy día tenemos que limitar ese poder político a la gestión y exigirle gestión. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay varias propuestas que hacemos nosotros, desde reducir el número de parlamentarios, esas asignaciones que tienen para gastos, bueno, que sean de las comisiones cuando tengan que pedir informe y no se fotocopien los informes entre todos para cobrarlo varias veces, cosas de ese estilo, pero también limitar la contratación de parientes de las autoridades de elección y de designación directa.
Y por otra parte, hay una norma que estamos viendo cómo introducirla, pero es que para cada acción que realice el Estado en general, puede haber máximo un servicio encargado de él. Porque ¿qué es lo que pasa? Ayer se hizo un anuncio importante en el tema de aguas, por ejemplo. En Chile hay 56 organismos que intervienen en lo mismo. Cuando hablamos, por ejemplo, de deporte, un club amateur de deporte, recibe financiamiento del municipio, del gobierno regional, del Instituto Nacional de Deporte. Cuando hablamos de una plaza, la plaza la puede financiar el alcalde con recursos propios, con recursos del Fondo de Desarrollo Regional que dependen de la moneda, con Fondo de Desarrollo, perdón, con Fondo de la Subdere que vende la moneda, con Fondo de Desarrollo Regional que depende del gobierno regional, con fondos del Ministerio de Vivienda que dependen del ministro respectivo. O sea, 4 fuentes de financiamiento para hacer una plaza. Entonces nosotros somos partidarios de que todos los recursos que haya para hacer plaza en este país se lo entreguen al municipio y el municipio vea qué plazas hace sin andar golpeando puertas. Y si ese alcalde hace una buena gestión, bueno, lo reelegiremos. Y si es que hace una mala gestión, bueno, no lo reelegimos. Pero que haya una fuente de financiamiento por tipo proyecto y un responsable por tipo proyecto, cosa que la ciudadanía sepa a quién pedirle. Hoy día esto es todo lo contrario, y cuando vemos un comité de vivienda que lleva 20 años esperando, no solamente van al serbio, sino que terminan pidiéndole a los parlamentarios que no tienen nada que ver con la gestión ejecutiva, llevándolos a golpear puertas a Santiago, y hay un enredo tal que la gente termina no entendiendo nada, pero es a consecuencia de un sistema que hoy día está muy desordenado. Por eso digo, hay que ir ordenando un poco cómo se financian las cosas, quién es el responsable, de tal manera que podemos exigir esa responsabilidad. Me ha tocado ver varias cápsulas que tú has desarrollado, algunas autodidactas, otras con una muy buena factura, donde explicas en sencillo temas relacionados con la educación cívica. Veo que este es un tema para ti muy relevante, de explicarle a las personas para qué es cada función pública, y se enmarca dentro de lo que tú dices, de que las personas muchas veces terminan recurriendo a todas las autoridades porque no hay una conducción clara de decirle, mire, el problema se soluciona por acá. ¿Cómo nace la idea de estas cápsulas de educación cívica? ¿Cómo te ha ido con esa faceta nueva en tu vida? Me pusieron el profe, pero bueno, yo no tengo nada de profesor, pero es que era impresionante. ¿Sabes? Que la primera actividad que me tocó como intendente fue inaugurar, creo que era un camino, ¿ya? Primero, discurso, uno habla, y todos le daban o se daban las gracias entre todos. Entonces, a mí eso como que me impactó. Yo decía, oiga, este camino lo hizo Obras Públicas, Vialidad, le dan las gracias, que era gracias primero al alcalde, está bien, en dueño de casa, por haber gestionado algo, los concejales, que son como los que fiscalizan, después los parlamentarios. Yo dije, claro, aprobaron la ley de presupuesto el año anterior, dentro de eso por ahí será todo el mundo. Entonces yo hice el discurso y me acuerdo, dije, oiga, y una frase que por ahí leí en redes sociales: no le den la gracia a los políticos, si es como darle la gracia al cajero automático porque le devuelven su plata. Ustedes nos pagan por hacer esta pega. Así que está bien que hoy el camino devuelve la gracia a las personas que trabajaron en la construcción del camino, a los obreros que estuvieron sacándose la mugre. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta de que la gente no tenía claro cuáles eran los roles de cada uno. Y por eso empezamos a explicar qué es lo que hace un alcalde, qué es lo que hace un concejal, un gobernador regional, que es una figura nueva, lo que deberían hacer un parlamentario en teoría, y un senador y un diputado, que son diferentes funciones en algunos casos. Entonces, ha sido muy entretenido, fíjate, y empezamos a recorrer Ñuble ahí con la Luzma que nos apaña a todas, y es impresionante, y la gente agradece mucho cuando uno entrega información neutra, objetiva, y ha sido un aporte, fíjate, ha sido un aporte en el sentido que yo siento que gracias a eso y mucha otra gente que está en lo mismo, me imagino, ha habido poco a poco un cambio, un interés por preguntar las cosas y salir del eslogan que no hace mucho daño. Para mí el eslogan es el equivalente al piedrazo en la manifestación, ¿me entendés? Porque no entra más y se queda con esa primera impresión que muchas veces es falsa o malintencionada. Entonces, hacer el doble clic, entrar en qué es lo que hace cada uno, en entrar en la información cierta, ha sido súper provechoso y una bonita experiencia. Bueno, yo voy a invitar a las personas que nos ven a que busquen en YouTube las cápsulas de educación cívica del profesor Martín Arrau, porque claramente son muy fáciles de entender. Te vi ahí explicando en el auto de manera muy sencilla lo que era una boleta, desprendiendo el IVA, después al lado de un tractor bastante grande, de lo que está ocurriendo en el tema del campo, y para ir en un tema distinto. También te escuchaba hablar del tema de la descentralización y el traspaso de competencias. Algo mencionas ahí de decir, mire, entreguémosle los recursos para la construcción de una plaza al alcalde,
y si lo hace bien lo reelegimos y si no lo cambiamos, pero concentremos las posibilidades de hacer las cosas en ciertas autoridades. ¿Cómo ves tú que te tocó lidiar con la instalación de la región de Ñuble, el tema de la descentralización y el traspaso de competencias a las autoridades locales? Sí, para recordarle a las personas que nos ven, estamos en la mitad de un proceso en este país, por eso va a ver cómo resulta. Primera vez que elegimos un gobernador regional, que no es que vaya a reemplazar al intendente, sino que simplemente va a ser el jefe del gobierno regional, que es uno de los 90 o 100 servicios públicos que hay en cada región, dependiendo de la región. Y hay una ley que obliga a traspasar ciertas competencias del gobierno central a los gobiernos regionales. Estamos en la mitad de esta historia, así que vamos a ver en unos años más cómo funciona. Hay unos peros y unos asteriscos que respondiendo a tu pregunta hay que levantar. Uno, vamos a tener dos autoridades de nivel regional. Una designada por el presidente, que va a ser el delegado presidencial regional, hoy día intendente, y un gobernador regional. El intendente, a mi gusto, va a seguir con mucho más autoridad y potencia, porque él está encargado de orden público, jefe del Ministerio del Interior, además supervigila y coordina 90 servicios públicos, salud, educación, cuánta cosa no hay. El gobernador regional es interesante desde el punto de vista político, y ahí levanto otro asterisco, porque va a tener una chequera, que es el Fondo de Desarrollo Regional, con bastante autonomía, porque se desdibuja la labor del Consejo Regional, tienen menos poder hoy día en esta reforma, y por tanto va a poder efectivamente financiar proyectos, y ojalá lo hagan bien, Dios quiera que lo hagan como hablábamos de antes, fijándose en el bien público, en el bien común. Y en ese sentido yo veo que hay un riesgo de una convivencia de estas dos autoridades, ¿no es cierto? Uno con mucho más obligación de lo inmediato, que es el delegado presidencial, otro con mayor capacidad de generar acciones de largo plazo. Lleva un riesgo enorme, si se hace bien, por supuesto que eso puede ser positivo, como todas las cosas, pero también vamos a ver cómo funciona esta convivencia y cómo se van transfiriendo las competencias a las regiones. Yo ahí creo que hay que insistir en lo que yo decía antes, en el sentido de no seguir duplicando funciones, porque la tentación que cada vez que creamos un ente nuevo en el Estado es no cerrar el ente antiguo que hacía eso mismo. Y la expresión de eso, una de esas, por ejemplo, es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que existe en Santiago para financiar cosas comunales como placitas, jueguitos y cositas de ese estilo. ¿Y para qué, digamos? ¿Por qué no se cierra eso y esos recursos se reparten directo a las comunas? Entonces, el Fondo de Desarrollo Regional yo espero que se siga usando en obras de interés regional, cosas grandes, digamos, emblemáticas, y no entremos en financiar cosas que típicamente son de nivel comunal. Y ahí viene la responsabilidad que tenemos los votantes, digamos, de elegir buenos gobernadores regionales para que se use en esa línea, pero sin duda que esto lo vamos a tener que evaluar en 5 años más o 10 años más. Hay países que han hecho esto mismo y han tenido que volver hacia atrás, eliminando la figura del gobernador regional electo, bueno, con otros nombres que tenían ahí, porque no anduvo, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con crear más estructuras, hay que ver cómo anda, y espero que se haga bien. Bueno, está claro que una vez electo, estoy seguro que va a ser un gran aporte para el diseño, ¿no es cierto?, de una buena y sana administración pública que requiere un marco regulatorio que es esta nueva constitución. Tú vas con el número XP12. Si ahora yo te digo Martina Rau, XP12, tienes entre 30 segundos y 1 minuto para decirle a las personas el por qué es tan importante que tú seas constituyente. Oiga, como tengo 30 segundos nomás, primero acuérdese el XP12, ¿eh? Los 12 meses del año, los 12 apóstoles, como usted quiera. Y votando XP12 me van a mandar a trabajar por ustedes. 9 meses, 1 año a Santiago, con varias cosas. Primero, defender principios y valores que es gran parte de mi motivación, ¿eh? La libertad, la familia, el derecho a la vida, sin duda que son cosas muy importantes para mí y que son intransables. Y en segundo término, 3 hilos conductores, que ya lo hablamos, más trabajo, más empleo, progreso, para que Chile vuelva a crecer. Segundo lugar, seguridad y justicia, que sin importar dónde vivamos, cómo nos llamemos, tengamos un buen acceso uniforme a la justicia. Y en tercer lugar, una profunda reforma política para que volvamos a recuperar las confianzas en el largo plazo con nuestro sistema político. Así que, ya saben, Martina Rau, constituyente de Ñuble. ¿Cómo estuve? Muy bien, muy redondito. ¿Votáis por mí o no? Yo, de todas maneras, si yo votara en Ñuble, siempre he dicho que votaría por Martina Rau García Huidobro. De hecho, he promocionado todo lo que he podido tu postulación a constituyente, porque me gusta mucho esto que tú dices, recuperemos la confianza. La política se realiza bien o mal de acuerdo a las personas. Y tú has demostrado en tu trayectoria
que eres una persona honesta, transparente, jugada por ciertos principios y valores que van más allá de las diferencias políticas, y has sido un gran articulador y, como señalabas, tuviste uno de los mejores índices de gestión a nivel de todas las regiones del país. Así que para mí, al menos, Martín, ha sido un agrado, un gusto. Te agradezco la posibilidad de haber conversado en este programa de YouTube y espero que el día 11, el día 10 y 11, la gente vote masivamente por XP12, Martín Arrau García Huidobro. Muchas gracias. Gracias a ti, que esté muy bien.